Hebreos capítulo 11. Ya hace algunos domingos empecé a compartir con ustedes un poco acerca de la fe, y siempre digo que es un poco porque creo que es un tema difícil de agotar. También entiendo que es un tema difícil no por desconocido, sino porque se ha predicado mucho acerca de la fe, y muchas veces nosotros los predicadores hemos cometido el error de hacer énfasis únicos en la fe. Por ejemplo, hay énfasis únicos en algunos puntos cuando se dice diezme y va usted a ser próspero, pero el diezmo no es un principio único de prosperidad. También está la santidad, también está la administración. Usted puede diezmar muy bien, pero si usted no administra y si usted no camina en santidad, seguramente la prosperidad no llegará a su vida. También entendemos que nuestra vida debe estar equilibrada, porque toda verdad tiene un equilibrio. Cuando las verdades se enfatizan o se sobreenfatizan en un punto, se pueden convertir en una mentira para nosotros, porque se descompensa la vida del cristiano. Toda verdad llevada al extremo se puede convertir en un peligro para cualquier persona. ¿Está conmigo? Hace algunas semanas le compartí acerca de Hebreos 11 y lo que la fe había hecho y había logrado en algunas personas. Y si usted recuerda conmigo, porque usted es muy buen discípulo, muy buen estudiante, yo le voy a hacer preguntas. ¿Para qué le sirvió la fe a Abel? ¿Qué hizo Abel? Ofreció. ¿Qué hizo Enoc? Agradó a Dios. ¿Qué hizo Noé? Preparó un arca. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Mire, siempre la fe le sirvió a estos hombres preciosos para poder dar más que para poder recibir. Pero ahora yo quiero platicarle un poquito del otro aspecto de la fe y lo que es la fe para poder recibir y alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque efectivamente la fe nos enseña a darle a Dios nuestra vida. Pero vamos a Hebreos capítulo 11, verso 1, y dice: es pues la fe. ¿Qué está diciendo? Está definiendo. Es la fe, la certeza. Y diga conmigo: certeza. Otra vez, certeza. ¿Cuántos tienen certeza de que van a almorzar este domingo? Mire, le estoy preguntando en serio, ¿cuántos tienen certeza de que van a almorzar? Quiero ver, levanten la mano. ¿Y ya tiene el almuerzo ahí? No. Alguien va a decir: yo ya lo tengo porque tengo el dinero, pero no tiene el almuerzo. Usted tiene el dinero, pero usted tiene la certeza, ¿sí o no? Usted tiene la sustancia, dice la versión en inglés, pero usted no tiene el almuerzo. Mire, la fe es así, tener la certeza, y cuando vemos que es una certeza, entonces entendemos las palabras como el profeta Isaías en Isaías 53, cuando dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nos da una certeza de que llevó él nuestra enfermedad. El Señor Jesucristo una y otra vez dijo: de cierto os digo. ¿Qué estaba diciendo? Les estoy afirmando. La fe tiene que ver con una certeza, no necesariamente lo que tú tienes. Y nosotros, aunque no entendemos a veces la fe, caminamos en ellas. Cosas como esta. Decimos: el próximo año voy a hacer tal proyecto de vida. Algunos dicen: el próximo año me voy a casar, por eso estoy en cabina. Perdón, eso fue. La cámara para allá, por favor. Algunos dicen: el próximo año saco mi profesión, el próximo año, y no nos damos cuenta que en medio de decir estas cosas estamos aplicando fe, porque el próximo año ya viene en camino, pero lo damos por sentado. Damos una certeza de que el próximo año va a venir. El próximo año estamos haciendo planes. ¿No es malo hacer planes? No es malo hacer planes. Pero la Biblia dice que la fe es una certeza, algo que tú ya tienes dado por hecho. Y después dice: es la convicción, ¿qué es?
¿Qué es la fe? Son dos cosas, certeza y convicción. Dígalo conmigo, certeza y convicción. ¿Qué es convicción? Pero dígamelo en español, no en lengua, ¿sí? Creer verdaderamente. Cuando yo fui a la palabra convicción tiene que ver no solamente con certeza, sino con un fundamento para la certeza. Tiene que ver con algo por lo cual yo tengo un sustento para creer. Mire, la diferencia entre una convicción y una creencia, yo la he compartido con ustedes muchas veces. Las personas tienen una herradura en la entrada de su casa o una pata de conejo en su bolsa porque tienen la creencia de que el mal no llegará a su casa o que la bendición llegará a su bolsa. Algunos de manera religiosa tienen la creencia de que abriendo el Salmo 91 el diablo no va a entrar a su casa. Y yo siempre les recuerdo que fue el Salmo 91 el que Satanás le citó a Jesús. El diablo se lo sabe, hermano. De hecho, el libro de Ezequiel dice que era más sabio el diablo que Daniel mismo. Así que nos damos cuenta de que hay diferencia entre una creencia y una convicción. La creencia no tiene ningún sustento, no tiene ninguna base, pero la convicción tiene un fundamento. Por eso tú tienes fe, porque tienes un fundamento por el cual creer. Lo pongo de esta forma. Nos distanciamos de las religiones que todas profesan fe, porque nosotros tenemos un sustento para nuestra fe. El sustento para nuestra fe no es simplemente la escritura. El sustento para nuestra fe es quién escribió esta escritura. Amén. ¿Quién lo dijo? Usted conoce a personas que le harán una promesa y cuando le dicen algo así como llego a verte, usted dice este no va a venir. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que le dice voy a llegar a las 8 y usted qué dice, este va a venir a mediodía. Pero hay personas que le dicen a usted voy a llegar a las 10 y usted qué dice, este va a venir a las 10 menos 5. Que por cierto, debiera ser la costumbre de cada cristiano. Amén. Mire, yo iba para El Salvador y tenía que pasar trayendo al pastor Tito a su casa, que iba conmigo un día, y cuando iba llegando a su casa, él iba saliendo, y entonces me dice, conociéndote, dije, mejor salgo porque el Tony ya ha de venir. Porque dijimos una hora y a esa hora pasé. Así es la vida del cristiano, porque así es nuestro Señor. Nuestro Señor es puntual. ¿Cuántos da gloria a Dios de que nuestro Dios no es latino? Dios no es latino. ¿Saben qué es lo lindo? Que como no es latino, Él cumple sus promesas en su tiempo. Amén. Amén. Los gringos han de estar más contentos con esto. Así que la escritura dice certeza, dice convicción. Ahora vamos a ver por favor el verso 2. Miren lo que dice. Porque por ella, ¿cuál es ella? La fe, ¿verdad? Porque por ella, mírenlo, ¿para qué sirve la fe? Alcanzaron. Diga conmigo. Alcanzaron. ¡Wow! ¿Para qué nos sirve la fe? ¿Para qué? Alcanzar. Cuando los antiguos utilizaron la fe, entonces ¿qué pasó? Alcanzaron. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio. Una persona que camina en fe es una persona que logra expresarse al mundo como un buen testimonio. Es una persona que logra alcanzar promesas. Es una persona que logra alcanzar estatura. La fe nos impulsa para alcanzar promesas, para alcanzar buen testimonio, para alcanzar. La fe es poderosa, hermano. La fe es poderosa. Hebreos 11:6, aquí donde estamos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe también es imposible alcanzar las promesas. ¿Me escuchó? Sin fe es imposible alcanzar sus promesas. Así que la escritura nos dice que por la fe alcanzaron. Pero miren lo que dice el verso 3. Por la fe entendemos. ¿Para qué otra cosa nos sirve la fe? ¿Ah? ¿Para qué otra cosa nos sirve la fe? ¿Saben? La mayor parte de veces nos han dicho que la fe es para caminar sin entendimiento. Pero la Biblia nos enseña que la fe es para entender. Porque uno aprende a entender un plano superior, el plano de la fe. Hay gente que le dice a uno, usted camine por fe, como queriendo decir, usted tiene
mírese, a ver cómo le va. Y la Biblia te dice que cuando tienes fe es mejor porque tienes un entendimiento de una vida superior que es la vida en el Espíritu. Los hermanos Bonilla están atravesando por un dolor, pero el entendimiento de la fe los lleva al conocimiento de la palabra que dice que hay una eternidad, que hay redención, que hay esperanza, que hay poder en Dios, que hay consolación. Y cuando tú atraviesas una dificultad económica y tú te metes la mano a la bolsa y solo tienes bolsa, tú dices, pero hay un proveedor. Y la fe te sostiene. Amén. Yo recuerdo el hermano Evelio Pérez, se despertaron una mañana y no tenían nada que comer más que una caja de cornflakes, cereal. Y entonces se sentaron, le sirvió a su familia cereal, de una caja de cereal y 1 litro de leche, y le sirvió a todos. Y dijeron, bueno, para el almuerzo a ver qué sucede, porque no tenemos en la alacena, no tenemos en la refri nada, pero tenemos al menos el desayuno de esta mañana. Pero no solo tenían desayuno, tenían fe. Y tenía fe no solo en las promesas, sino en quién dijo las promesas. Así que esa mañana comieron de ese cereal y de ese litro de leche. Él y sus hijos se fueron cada uno a sus tareas, regresaron al mediodía y todavía no tenían nada, no había provisión. Así que él dijo, ¿qué vamos a hacer? Se sentó a la mesa y agarró la caja de cereal, y de la misma caja le volvió a servir a toda la familia y del mismo litro de leche. Así que todos dijeron, bueno, pues vamos a almorzar cereal con leche. Y almorzaron cereal con leche. En la noche regresaron y todavía no había provisión. Así que él tomó la misma caja de cereal y el mismo litro de leche, lo cual ya sonaba bastante sospechoso, y empezó a servirle a cada uno esperando a ver a qué hora se vaciaba, y no se vació. Y la leche, y no se terminó. Y pasaron un día con cereal y leche y todos dijeron, wow, es un milagro porque la cajita dio para todo un día, para toda la familia. Se fueron a acostar y al otro día obviamente no amanecía más que la caja, y dijeron, bueno, vamos a ver qué sale. ¿Y sabe qué salió de la caja de cereal? Pues cereal. Y sirvió a toda la familia, y el litro de leche, que era la 4ª comida, y dio leche. Y él dijo, ¡ala, qué leche! Y pasó el segundo almuerzo, y pasó la segunda cena, y pasó el tercer día, y pasó el cuarto día, y durante 7 días, escúchenme por favor, durante 7 días de la misma caja de cereal y del mismo litro de leche, la familia comió los 3 tiempos, porque la fe también sirve para alcanzar, hermano. Ahora, nosotros decimos, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero le voy a decir una cosa, ninguno quisiera vivir esa experiencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando te toca vivir, la Escritura dice que la fe te ayuda a alcanzar, pero también te ayuda a entender que tienes delante de ti a un Dios todopoderoso, y que más allá de lo que tú entiendes, Él va a hacer. Amén. Más allá de lo que tú entiendes, mucho más allá de lo que tú puedes comprender, Él va a hacer. La fe te lleva a un plano superior de entendimiento. La fe no anula nuestra razón, la fe nutre nuestra razón. Ahora, de que tenemos respuestas inmediatas, no creo. Cuando uno atraviesa sus dificultades, sus dolores, uno pregunta. ¿Cuántos han preguntado al Señor? ¿Cuántos se han peleado con Dios alguna vez? ¿Cuántos no quieren decir la verdad? A todos nos pasa, tenemos preguntas. El entendimiento no siempre llega, pero cuando el entendimiento no llega, tú dices, Señor, yo no entiendo, pero lo que sí entiendo es que tú eres mayor que yo, y que mi entendimiento un día va a ser abierto. El Señor Jesucristo tomó a los discípulos y les dijo, lo que yo hago en este momento, ustedes no lo entienden, pero lo entenderán ¿cuándo? Después. Hay un momento para entender, y siempre la fe nos lleva al plano de poder entender lo que Dios está haciendo. ¿Le ha tocado a usted hablar con alguna persona que no conoce de la palabra, que no conoce del Señor y de su Espíritu Santo? ¿Sabe qué difícil es explicarle las cosas espirituales? ¿Se ha dado cuenta? Porque no hay entendimiento. El mismo pueblo de Israel hoy, que recibió la ley, que recibió las promesas, la Escritura dice que tienen un velo en su entendimiento, no lo entienden.
Nos miran a nosotros y dicen estos gentiles, y no nos dicen gentiles porque seamos muy amables, ¿verdad? Porque la palabra gentil significa perro. Así que nos dicen, bueno, eso nos dicen. La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Explíqueme eso. ¿Cómo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? No lo puedo explicar, pero lo entiendo. El Dios Todopoderoso, el que es el Padre de los Espíritus, abrió su boca y todo fue hecho de una forma tan poderosa que hoy lo que yo veo no lo puedo comprender, pero entiendo que salió de la voluntad de Dios, salió de su corazón. Tengo un entendimiento superior. El mundo anda tratando de comprender de manera natural, de manera sensorial, cómo se desarrolló el universo, cómo se desarrolló el ser humano, de dónde venimos. Pero Dios te dice algo más poderoso. Tú saliste de mí. El profeta Isaías te dice, recuérdate el hueco de la cantera donde fuiste cortado. La cantera es el lugar donde sacan la piedra. Y dice, mira ese hoyo, ahí, de ahí tú fuiste sacado. La Biblia dice, por la fe entendemos. Pero si usted me acompaña al verso 11, por favor, de Hebreos capítulo 1, verso 11, mire lo que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué dice? Recibió. ¡Ah, gloria a Dios! Unos alcanzaron, otros entendieron. ¿Y ella qué hizo? Recibió. ¿Qué es una persona estéril? Una que no da luz. Ahora, hay personas estériles no solamente en el área de tener hijos, hay personas estériles en el área de no dar fruto, de no dar santidad, hay personas estériles en el área financiera, hay personas estériles en el área sentimental, hay personas estériles en el área de los dones, hay personas estériles en el área familiar, hay muchas esterilidades en el cuerpo de Cristo. Pero la misma Sara, dice la palabra, que era estéril, recibió. ¿Qué recibió? Fuerza. Otra vez, ¿qué recibió? Fuerza. Las hermanas que han dado a luz aquí saben que cuando una persona va a dar luz necesita fuerza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo recuerdo que el pediatra de nuestros hijos dice que pasó con una señora en un hospital y la señora estaba gritando con esos dolores de... hasta con efectos especiales. Gritaba, ¡ay! De la señora. Entonces él pasó y le agarró la cabeza y le dijo, ¡ay, no sea exagerada! Y dice que la señora se levantó de la silla y le dijo, usted, médico, y le mencionó a toda la generación de atrás, y le dijo, usted porque nunca va a sentir lo que yo estoy sintiendo. Completamente cierto, ¿sí o no? Se necesita fuerza para dar luz. ¿Usted sabe que un hombre no podría dar a luz porque el tono muscular de las mujeres es mayor? Las mujeres están hechas para dar a luz. Así que el único momento cuando un hombre puede más o menos sentir los dolores del parto es cuando tiene un cólico renal. Así que decimos los hombres, renunciamos en el nombre de Dios. Le damos ese privilegio a las damas, que sigan ellas. Sara recibió fuerzas. Ahora, es impresionante que para salir de la esterilidad, necesitamos recibir fuerza. Escúchenme los que se sienten hoy sin fuerzas. La fe te va a ayudar para recibir fuerza. Cuando tú sientes que no puedes ser productivo, cuando tú sientes que no puedes servir a Dios, cuando tú sientes que no puedes orar, cuando tú sientes que no puedes vivir una vida en santidad, el Señor te va a dar fuerza y tu fe te va a sostener. Tu fe va a ser el canal para alcanzar esa fuerza. A ver, vamos a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. No, perdón, capítulo 1, verso 4. Perdón, allá en multimedia. Capítulo 1 y verso 4. Que sois guardados por el poder de Dios, por una herencia. ¿Cómo es la herencia? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ya dijimos qué significa eso, ¿verdad? Incorruptible, que no se corrompe. ¿Qué es lo único que no se corrompe? ¿Qué? ¿El gobierno? No.
Dios. ¿Qué otra cosa? Incontaminada. ¿Qué es lo único que no se contamina? Dios. Inmarcesible. ¿Que no se marchita? Dios. ¿Sabe usted que la vida de Dios no se marchita? ¿Se recuerda usted cuando Moisés se encontró con la zarza? Y la zarza estaba ardiendo. La zarza no era un árbol muy frondoso, era un árbol seco. Y la zarza ardía. ¿Pero qué pasaba con la zarza? No se consumía. No se consumía. Pero cualquier palo seco que arde, ¿qué pasa? Se consume. Pero ¿sabe qué? Lo lindo, que cuando está la vida de Dios, arde, pero no se consume. Por eso la Biblia dice que es una vida inmarcesible, no se marchita. ¿Sabe? Cuando usted tiene la vida y la pasión de Dios, esa pasión no le va a durar 3 meses. Porque hay quienes quieren servir a Dios y están felices durante 3 meses para servir a Dios. Están 3 meses felices para ir a evangelizar. Están 2 meses felices para ir a misiones. Pero después de eso, se les marchita la vida. Después de eso, la zarza se apaga. Después de eso, ya quieren que cierren la iglesia. Después de eso, ya quieren que se acabe. Se marchita. Pero la vida de Dios es una zarza que arde y no se consume. Así que cuando te digan usted, ¿y qué tanto quiere la iglesia? ¿Y qué tanto quiere orar? Usted dígale, es que yo tengo una zarza que arde y no se consume. Es la vida de Dios en mi corazón. Mire, hermanos, aquí entre nosotros hay hermanos que cuesta seguirles el paso. Ellos van y caminan y ahí te mando más chance. Y uno dice, ¿más? Porque tienen pasión por Dios. Es una zarza que arde y no se consume. Así es la vida de Dios, no se marchita. Y miren lo que dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la, otra vez, mediante la Fe. ¿qué hace la fe? La fe es el conducto que nos lleva a la protección. Que sois guardados mediante el poder de Dios. ¿Para qué dice? Mediante la fe. Sois guardados por el poder, pero el conducto es la fe. Después dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra. Y aquí está un punto muy importante, por favor, escúcheme bien lo que le voy a platicar. Todos nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Todos nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Ahora alguien dirá, ¿será que voy a llegar a una quiebra? ¿Será que voy a tener una enfermedad? ¿Será que voy a tener un gran dolor? Yo le voy a decir, más fácil que eso. Las decisiones del día a día prueban nuestra fe. Su fe es probada no tanto en la adversidad, porque la adversidad le saca a uno fácilmente la búsqueda de Dios, pero las decisiones del día a día, esas sí prueban nuestra fe. Las decisiones, si hago la voluntad de Dios o si hago mi propia voluntad, si busco el camino de Dios o si busco mi camino, si me sujeto a mi marido como la palabra lo dice o me rebelo, si diezmo o no diezmo, si siembro o no siembro, si busco o no busco. La fe, la prueba de la fe es más práctica de lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces ponemos la prueba de la fe como un acto heroico, como algo que va a ser un imposible, pero quiero decirle que es mucho más práctico que eso. La prueba de nuestra fe es constante. Si cuando tú estás viendo televisión y de pronto sale algo inapropiado, tú vas a tener que decidir si seguir viendo o no seguir viendo, y tu fe va a ser probada. Cuando tú tienes un amigo que te lleva por lugares que no convienen, tú vas a tener que decidir si caminas con tu fe o niegas tu fe. Tu fe va a ser probada. Nuestra fe es probada constantemente, día con día. El cristiano está siendo puesto a prueba con su fe, porque Dios, toda herramienta que utiliza, primero la prueba. ¿Escuchó? Vamos nuevamente a la palabra, por favor. Miren lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con, ¿qué dice? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire qué gloria. Estábamos con mi esposa un día atravesando una situación de decisiones que teníamos que tomar, y yo le tomo la mano y le digo: mira, amor, estamos en una prueba de actitud. Tenemos que aprender a tomar una actitud ante esta situación. Y yo quiero decirle que a veces las tribulaciones grandes llegan a su vida, pero constantemente la prueba de su fe va a estar llegando a la puerta de su casa, una y otra y otra y otra vez. Dios va a estar permitiendo circunstancias, el mundo va a poner circunstancias que van a probar su fe. Cuando usted vive por fe y usted cree la palabra, usted toma decisiones apegadas a la palabra. Pero nadie puede decir que cree en la palabra y tiene fe si no vive conforme a la palabra. ¿Está conmigo? Nadie puede decir que tiene fe si no toma decisiones conforme a la palabra. Si cuando llega el momento de tomar decisiones de fe y yo las tomo de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a mi gusto, de acuerdo a mi favor, yo no estoy creyendo la Biblia. Mi fe no está fundamentada. Yo necesito saber que cada decisión que voy a tomar tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir que tengo fe en la palabra de Dios. Mire, si yo llamo a un hermano y le digo: mira, voy a ir al aeropuerto, ¿me puedes pasar trayendo? Y él me dice: ok, yo paso mañana por ti a las 8 de la mañana, perfecto. Y cuando cuelgo llamo a otro y le digo: mira, ¿puedes pasarme trayendo para llevarme al aeropuerto? ¿Qué dice usted de mí? Este no le creyó al primero, ¿para qué le llamó? ¿Verdad que sí? Así que de pronto llega la primera persona que le llamé, y cuando llega a mi casa ya no estoy. ¿Por qué? Porque el otro pasó por mí. ¿Y qué dice este? Él a mí nunca me creyó. ¿Verdad que sí? Así somos nosotros con Dios. Señor, yo te creo. Señor, yo tengo fe en ti. Y cuando decimos: ¿quién tiene fe?, el público se levanta y gloria a Dios. Hacen la ola, ¿verdad? Pasen de aquí hasta allá. Pero cuando tenemos que tomar decisiones por creerle al Señor, entonces miramos si la fe nos sostiene. Entonces vemos si realmente creemos a la palabra de Dios. Porque 2 Corintios nos dice que por fe andamos. Otra vez voy a darle el versículo para que lo lea conmigo. 2 Corintios capítulo 5 verso 7. Y después regresamos a 1 Pedro. 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no porque dicen, no por qué, no por vista. Mire, yo he visto muchas personas que dicen que confían en Dios, pero siempre andan tratando de causar lástima para recibir un beneficio. Yo he visto a muchas personas que dicen que confían en Dios, pero siempre andan tratando de manipular el corazón de otras personas. Yo he visto a muchas personas que dicen que creen en Dios, pero nunca caminan en sus mandamientos, en su palabra. Cuando tú crees en una persona, tú confías en la palabra de esa persona. Así que si esta persona me dijo: yo voy a llegar a las 8, yo me siento a esperar porque confío en él, creo en él, y él va a llegar a las 8 porque lo conozco. ¿Sabe? Cuando nuestra fe es probada, es simplemente para manifestar el tipo de conocimiento que tenemos de Dios. Porque la fe se nutre por el conocer a Dios. Cuando una persona ha conocido a Dios, por ejemplo, en el área de la enfermedad, y Dios lo ha sanado, esta persona se levanta en el poder del Señor para decirle a todo el mundo: yo conozco al sanador. Y aquí hay varios que han sido sanados y que podrían estar en este lugar diciéndole: confía en Dios. Yo confío en Él, confía en el Señor. Amén. A ver, regresemos por favor a 1 Pedro, donde estábamos rapidito, porque yo vi el reloj y vi que estaba una aguja en el 9 y otra en el 12, y pensé que eran las 9 en punto. Dije: todavía es temprano, pero no, era al revés, las 12 menos cuarto.
Vamos por favor, estábamos en 1 Pedro capítulo 1. Ahora miren lo que dice el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. Otra vez, ¿qué dice? Obteniendo el ¿qué? ¿Qué significa el fin? ¿Que ahí se acaba? No, significa el propósito. Escúcheme esto por favor. El propósito de nuestra fe es la salvación de ¿qué? ¿La salvación de qué? Dígalo conmigo, alma. Alma. Yo lo he enseñado, pero para beneficio de todos quiero recordarle. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué parte de nosotros es salva? El espíritu. Así que aquí estoy, recibo a Jesucristo, mi espíritu es salvo. La Biblia dice que el cuerpo va a ser redimido cuando Él venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo redimido y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados con el Señor y toda esta enseñanza preciosa. El cuerpo va a ser transformado. Pero desde que recibo al Señor, mi espíritu es salvo, hasta que mi cuerpo sea glorificado, todo este camino es la salvación del alma. Y para eso sirve la fe. Y ese es el objetivo de la fe. Que la fe te ayude en el proceso de la redención de tu alma. Ahora, ¿qué tenemos en el alma? Tenemos el intelecto, las emociones y la voluntad. En la Biblia aparece el vientre como el asiento de la voluntad. Así que tenemos el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces usted se da cuenta para qué nos sirve la fe. Para redimir el intelecto, para redimir los sentimientos y para redimir nuestra voluntad. Por eso la Biblia dice, obteniendo el fin, el objetivo de nuestra fe, que es la redención del alma. Por eso no importa si tú llevas 30 años de cristiano, lo que importa es si tu fe está activa para llevarte de este punto a aquel punto. Por eso entendemos que la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 4 que el que sufrió en la carne terminó con el pecado. ¿Cómo se explica usted que un grupo de judíos, yo lo comentaba ayer en los bautismos, ¿cómo se explica usted que un grupo de judíos que estaban aferrados a su tradición, a la ley, a los pactos, a las promesas, un día hayan decidido dejar eso de lado y seguir a Jesucristo? Escuchen, muchos pueblos fueron invadidos y al ser invadidos fueron absorbidos por la cultura que los invadió. Pero el pueblo de Israel fue invadido muchas veces, pero su cultura permanecía. ¿Sabe por qué permanecía? Porque ellos sabían que tenían los pactos, la promesa y la ley, así que no podían dejarla. Pero un día aparece un hombre. Y no era un hombre haciéndose Dios, era un Dios haciéndose hombre. Y llegó y manifestó el reino de los cielos, manifestó el poder, y un grupo de judíos estuvo decidido a dejar sus tradiciones, a dejar sus costumbres, a dejar sus hábitos, y entonces se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que durante 4000 años no se había escuchado. Se bautizaron y empezaron a tener nuevas costumbres cristianas. Y fueron perseguidos, fueron llevados a la arena romana, sus niños fueron muertos, muchos de ellos fueron crucificados y untados de brea y prendidos en fuego para iluminar el camino en Roma. Cosas atroces pasaron en los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque su fe los estaba impulsando para alcanzar esa redención en su alma, alcanzar la estatura de Jesucristo, alcanzar que Cristo fuera visto en ellos. ¿Y sabe qué? Lo lograron porque la gente los empezó a llamar cristianos. Cristianos, se parecen a Cristo. Cristianos. Voy a terminar con Gálatas capítulo 3, verso 23. Gálatas capítulo 3. Es curioso lo que pasa, porque fíjese que a veces uno está predicando y la gente siente un poquito de cansancio, pero uno dice voy a terminar y se despierta. ¿Ha visto que esas cosas pasan? Es curioso, ¿verdad? Dice uno, ¿por qué se despierta cuando uno dice voy a terminar? Cuando uno dice voy a terminar, se deberían de dormir, ¿verdad? Porque ya terminó el pastor. Pero cuando uno dice voy a terminar, se despierta. Gálatas capítulo 3, verso 23.
Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la que dice. Uy, mire qué poderoso ese versículo. Antes de que viniera la fe, estábamos confinados ¿a qué? Una persona que no camina en fe, camina en legalismo. Otra vez. Una persona que no camina en fe, camina en legalismo. O usted camina en legalismo o camina en fe. Pero si está en fe, seguro que no va a caminar en legalismo. Pero si está en legalismo, seguro que no va a estar caminando en fe. Porque la Escritura dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados a la ley. El confinamiento significa restricción, significa un lugar estrecho, significa límites. Por eso la Biblia dice que la fe también te sirve para alcanzar, también te sirve para entender, también te sirve para recibir. Amén. Y Dios dice, estamos viviendo como hombres de fe. Vas a recibir fuerzas para acabar con la esterilidad. Vas a tener entendimiento por la fe para saber por qué está pasando lo que está pasando en tu vida. Vas a alcanzar un buen testimonio de parte de Dios. El Señor trae fe sobre su pueblo. La pregunta que Jesucristo dejó en el aire, dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta para nosotros esta mañana es, sí, Señor, nosotros te vamos a creer. Nosotros te vamos a creer. ¿Se puede usted imaginar que la gente que moría en el circo romano moría cantando a su Dios? Moría adorando a su Dios. Moría levantando sus manos. ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque la fe lo sostenía. Ellos sabían, el objetivo de mi fe es alcanzar la estatura. El objetivo de mi fe es llegar a ser como Cristo. Fe, la fe es la certeza. Y cuando tú tienes fe, no estás confinado a un legalismo. No estás confinado a un tienes que tener el pelo de esta forma, o el corte de esta forma, o tienes que conducirte de esta forma, porque la fe va a obrar en tu corazón. La fe te trae entendimiento. La fe te trae poder. La fe te trae cosas que tú nunca imaginaste en tu vida. Así que yo quiero rogarle al Señor que en este año que viene Dios nos haga una iglesia de fe. Mire, cuando estábamos a medio construir el templo de Panorama, nos platicábamos con Eddie y decíamos, mira, falta cemento, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Pues creámosle a Dios, démosle, creámosle a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios iba abriendo puertas, iba abriendo puertas, iba abriendo puertas. Entonces decíamos, estamos en la voluntad de Dios. Cuando se empezó el programa social, decíamos, son 100 niños. Después son otros 200. Y Eddie tiene una capacidad de conseguir niños que debería ser Hernández. Mire, tiene una capacidad, el lugar donde encuentra niños, hermano. Y cuando llegamos a 1200 niños, ¿y cómo llegamos hasta acá? ¿Sabe? Quiero darle testimonio de algo. Nunca la cuenta ha tenido números rojos. Nunca la cuenta ha tenido números rojos. ¿Sabe por qué? Porque la fe ha ido abriendo camino. Nosotros éramos estériles para ayudar. No teníamos ningún programa social, no podíamos alcanzar, pero la fe vino y nos dio fuerza para salir de la esterilidad y nos llevó a niveles insospechados de bendición. No teníamos a veces, o éramos estériles para poder entender lo que Dios estaba haciendo, pero poco a poco Dios nos llevó. ¿Saben? En el lugar de ancianos estuvimos el cierre, Dios me dio una palabra para vencer la depresión, porque estas épocas a veces son épocas muy depresivas, ¿no? Las personas a veces entran en depresión porque están solos, sienten que lo abandonaron. Usted sabe todas estas cosas que suceden en fin de año. Dios nos dio una palabra para la depresión y me bendijo tanto ver que algunos ancianos salieron y me dijeron, hermano, yo era cautivo de la depresión, pero hoy Dios ha hecho algo en mi vida. Le agradezco por esa palabra. Voy a salir de la depresión. Miren, nosotros no teníamos ese alcance, no teníamos ese entendimiento, pero yo quiero decirle algo. Dios le va a dar entendimiento como usted nunca había pensado. Y usted va a entender su vida de una forma diferente. Y lo que antes lo preocupaba, lo que antes le afligía, usted se va a tomar de la fe y usted va a tener entendimiento. Mire, yo no sé cómo funcionaba el tema de la liberación de demonios y la sanidad. Yo aprendí a poner las manos y funcionaba. Así que yo le decía, ¡fuera!
y se iba fuera. Y el demonio salía, hermano, en el nombre de Jesús, pero no entendía. Pero la fe me dio un entendimiento. Porque a veces yo pasaba horas, o a veces días, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te vas fuera, y cansado, hermano, y el chamuco, y te vas, y uno dice, este no sale. Y uno dice, ¿y por qué no sale? Pero la fe nos fue dando entendimiento. Tiene derechos que la persona le ha cedido en su corazón, tiene pecados ocultos, hay pactos, hay brujería. Entonces aprendimos, la fe nos dio un entendimiento mayor y decimos, muy bien, hermano, confiesa su pecado. Ay, hermanos, que miren qué pena, porque a mí me da vergüenza, sí, pero yo no tengo tiempo para estar todo el día aquí echándolo fuera y el otro no quiere salir. El otro tiene derechos, hasta que llegaba y decía, sí, hermano, yo cometí este pecado y pido perdón y renuncio en el nombre de Jesús. De ahí en adelante, ¿sabe qué pasaba? El demonio se iba. Al principio no tenía entendimiento, pero la fe te da entendimiento. No sabía cómo una persona sanaba y ponía las manos y funcionaba, pero ahora entiendo lo que Dios ganó en la cruz del Calvario y que las enfermedades fueron pagadas en la cruz, y hoy puedo imponer las manos y sé lo que se ejecuta en él, porque la fe me dio entendimiento. Cuando estaba pasando, mire, hermano, con mi esposa del Niágara en bicicleta, con llanta Apache y con 5 niños a bordo. Cuando estábamos en esa lucha, yo no lo estaba ni disfrutando, ni tenía entendimiento, porque me aferraba a Dios y clamábamos, Señor, ten misericordia, Señor, creemos en ti, Señor, creemos en ti. Pero hoy, con el paso del tiempo, tengo una serie de lecciones que Dios dejó en mi trayecto, en mi camino, porque la fe me dio entendimiento. La fe me sacó de la esterilidad. La fe me hizo alcanzar promesas. La fe nos va a llevar a todos a lugares insospechados y nos va a sacar de la apretura del legalismo, donde tú no puedes, tú no eres, tú no haces, tú no vas. La fe me va a llevar a agradarlo a Él, porque entiendo quién es Él. Así que cuando hay cosas que no convienen, decir esto no, porque no proviene de fe, y todo lo que no proviene de fe es, otra vez, todo lo que no proviene de fe es pecado. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su misericordia.